a la Fraternidad de Médicos Unidos por México, parte de la Academia Mexicana de Pediatría, por invitarme a este congreso. Y pues el tema que vamos a manejar es un tema que tiene que ver con la quinta parte de la población en México, que son el grupo adolescente. Pertenezco al Comité de Medicina de Adolescentes de la Academia Mexicana de Pediatría y a la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Es la valoración clínica del adolescente, por supuesto, desde una perspectiva de equidad, género y desarrollo humano. Bien, para ubicarnos en el tema, en nuestro país, existen aproximadamente 22 millones de adolescentes, la mitad hombres y la mitad mujeres, que equivalen al 17% de la población. Los adolescentes sin ocupación equivalen aproximadamente a 5 millones, pero aquí ya inician algunos datos que nos dan la perspectiva de género. El 76% de estos 5 millones son mujeres. De estas 3,5 millones de mujeres adolescentes sin ocupación, el 90% no modifica su condición, o sea que van a permanecer así, sin ocupación y sin estudios, durante toda su adolescencia. En comparación con el 60% de los hombres que tienen una situación fluida. Eso quiere decir que a veces estudian, que a veces trabajan, que a veces estudian, pero no trabajan, a veces trabajan, pero no estudian, o a veces no estudian ni trabajan. El 35% de estas adolescentes mujeres que son de la población total, el 80% se dedican a trabajo doméstico, o sea, a trabajo de casa. Y esto también nos indica la manera en que está organizada la sociedad, en el sentido de que es más fácil el desarrollo de oportunidades para los hombres en detrimento de las mujeres que, de acuerdo a esta situación, pues se tienen que dedicar a labores del hogar. Hay una serie de cambios en el mundo que tienen que ver con el grupo adolescente o que los afectan de manera directa o de manera importante. Uno de ellos es que el 12% de las familias en México corresponden solamente a madre o padre soltero, un porcentaje que se ha ido incrementando de manera notable en los últimos 10 años. Y emergen las familias homoparentales. En México hay 229,000 familias con estas características y 172,000 de ellas tienen hijos. Este porcentaje de familias homoparentales equivale al 1.5% de la población en general. Emerge también de manera más notable el grupo de adolescentes y jóvenes pertenecientes al grupo LGBTQ+. No es porque en estos últimos años se haya incrementado esta situación. Yo creo que siempre han estado ahí desde hace muchos siglos, pero este es el momento en que más se habla, en que más se muestran y por lo tanto son más visibles. Y lógicamente están demandando reconocimiento y derechos. Emergen también nuevos conceptos como el género X y género fluido. Género X quiere decir que en algunos estados del mundo y también aquí en México, las actas de nacimiento, aparte de tener el rubro de sexo, que eso no se modifica, hombre o mujer, aparece otro rubro que dice género, el cual se deja en blanco hasta el momento en que la persona tiene la posibilidad de decidir qué género es el al que pertenece. Género fluido se refiere que estas situaciones del grupo LGTB y otras variantes de la sexualidad no son constantes,
sino en los diferentes niveles de desarrollo. Puede ser que un hombre o que una mujer tenga más características masculinas, en otro momento femeninas, en otro momento una unión de ambas, etcétera, de tal manera que durante todo el proceso de desarrollo tiene fluidez en su manifestación de género. Aparecen también las parejas doble ingreso no niños, que equivalen al casi 9% de la población y que se refiere a parejas jóvenes, exitosas económicamente, pero que no les interesa en su panorama de vida tener hijos. Y aparecen otros tipos de situaciones como el Child Free Movement, el cual se refiere a niños púberes, 13, 14, 15 años, que se presentan en sitios, en centros de salud, solicitando vasectomía. Entonces, ¿cuál es la posición que el personal de salud tiene que tener ante esta solicitud? ¿Tienen derecho? ¿No tienen derecho? ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer? Lógicamente, en el mundo, la población de migrantes, que incluye niños y adolescentes, pues es un problema que genera una serie de situaciones que deben ser atendidas y vistas. En China, por ejemplo, emerge otro movimiento que es de los Tangping, de adolescentes que tienen todas las posibilidades de estudiar, que tienen todas las posibilidades de trabajar, pero que no lo hacen. De tal manera que es un grupo que no es productivo, que no es socialmente embonado en el ámbito de su comunidad, y esto, pues, a la larga está generando problemas. Y ustedes saben que el cambio climático es un problema actual, y esto ha generado que varios grupos de adolescentes, preocupados por esta situación, presenten crisis de ansiedad, manifestados clínicamente, y a este tipo de situaciones se le llama ansiedad climática. De tal manera que hay una serie de eventos sociales, mundiales, culturales, que cada día están cambiando el entorno en el que el adolescente se desenvuelve. Y cuando hablamos de adolescentes, hablamos de una variedad tremenda de adolescentes. En México hay más de 30 de las llamadas tribus juveniles, que tienen características específicas, vestimenta específica, conductas específicas, variedad en sus manifestaciones de sexualidad, que vienen de familias diferentes. Y entonces no hablamos de una adolescente, hablamos de una comunidad de adolescentes que es muy variada y que incluye, por ejemplo, pues ya el grupo LGTB, que incluye, por ejemplo, a grupos religiosos muy específicos con características también especiales, y que incluye también, por ejemplo, a los migrantes, al grupo LGTB, que no solamente son estos que se presentan como una manifestación de los últimos años, no, hay grupos en el mundo y en México, los Mushes en Oaxaca, que tienen años de existir y que tienen, por supuesto, características específicas en cuanto a la manifestación de su sexualidad. Y ahora sí, ¿cómo valoramos a un adolescente? Al adolescente lo debemos valorar desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicosocial. Empezaremos por lo más importante, que es la valoración física. Y para esto vamos a recordar algunos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta. Uno de ellos es el crecimiento. El crecimiento se define como el aumento en masa causado por la multiplicación celular o por la hipertrofia de las células. Esos son los dos mecanismos del crecimiento: la multiplicación celular y el crecimiento en volumen de las células. Pero el otro concepto fundamental es el desarrollo. El desarrollo se da por el crecimiento, que ya vimos que es el aumento de la masa física, pero también se da por otros mecanismos, que es la diferenciación
la organización y la especialización celular. Cada grupo de células, cada tejido celular se especializa en una función específica y a eso le vamos a llamar desarrollo. Por supuesto que en una persona en particular, el crecimiento y el desarrollo se da al mismo tiempo, de la misma manera. Para fines de enseñanza se da esta diferenciación. ¿Qué características tiene el crecimiento que es importante? Recordemos porque también se presentan durante el crecimiento físico que llamaremos pubertad en el adolescente. Pues que el crecimiento no es un crecimiento lineal, sino es un crecimiento segmentario y asimétrico. Por ejemplo, esa es una gráfica, la gráfica de Schwartz, en la cual vemos que a los 3 meses del feto, de toda la talla, el 50% lo ocupa la cabeza. Que al nacer, de toda la talla, la 1/4 parte está ocupada por la cabeza en relación con la talla. Que a los 6 años, la mitad del cuerpo pasa entre la cicatriz umbilical y los genitales. Cuando ese es adolescente, la mitad del cuerpo pasa por arriba de los genitales. Y cuando se es adulto, la mitad del cuerpo pasa a través de los genitales. Y la cabeza ocupa de la 6ª a la 7ª parte de toda la talla. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Pues que el crecimiento no es lineal, que es asimétrico y segmentario. Pero esta situación es más evidente en fases de crecimiento acelerado, como es la pubertad. Otro concepto que es fundamental es que no estamos creciendo todo el tiempo. Crecemos por brotes del crecimiento. Cada 3 o 4 meses damos un estirón, nos estabilizamos y así es como por pulsos del crecimiento se da esta situación de mayor talla. Y otro concepto es que cada aparato y cada sistema tiene un ritmo y un reloj biológico diferente de crecimiento. Por ejemplo, el tejido neurológico, que es la línea A, es ese porcentaje de crecimiento, y la edad tiene un crecimiento muy importante en los primeros 4 años. Tan importante que el 90% del volumen lo va a tener en esta edad. Pero sigue creciendo y alcanza su madurez importante hasta la edad de los 25 años, aunque su gran volumen ya lo adquirió antes. El tejido linfático, que es la línea B, vemos que tiene un crecimiento muy importante entre los 6 y los 10 años, tan importante que va a exceder lo que va a tener en la edad adulta para después disminuir y alcanzar lo que va a tener en etapas posteriores. ¿Y cuál es uno de los crecimientos finales? Pues ese crecimiento genital. Desde el inicio, desde el nacimiento crece, pero de manera mínima. Y se dispara este crecimiento cuando se inicia la pubertad de manera notable. Y lógicamente este crecimiento genital también se asocia al crecimiento somático en general, que tiene 2 grandes vertientes de crecimiento. Los primeros de 2 a 4 años, después seguimos creciendo, pero se estabiliza y se vuelve a disparar durante la etapa de la pubertad. Entonces nos queda claro que cada aparato y sistema tiene un ritmo de crecimiento diferente. Y otro concepto que es necesario destacar es lo que se llama la tendencia secular del crecimiento. En este caso es de la menarca o primera menstruación. Vean la edad de la menarca, aquí está, las diferentes épocas del año en diferentes países. Únicamente vamos a ver uno que es Noruega, que alrededor de 1840 sus mujeres presentaban su menarca a los 17 años. Pero en 1960 la menarca se presentaba a los 13 años y medio. Y esa tendencia es una tendencia mundial. También se presenta en México. De tal manera que existe una cosa que se llama adelanto secular de la pubertad. Y aquí también se ve de manera importante en nuestro país. Es un estudio de Ramos Galván donde compara el incremento máximo de talla en diferentes épocas, tanto en el hombre
como en la mujer. Entonces vean cómo en el hombre el incremento máximo de talla en 1926 se daba alrededor de los 15 años, pero en 1976 se dio alrededor de los 13 años. Y en la mujer ocurre un fenómeno parecido. En 1926 se daba alrededor de los 12 años y en 1976 alrededor de los 11 años. Esto quiere decir que cada día la madurez biológica se va adelantando. Por supuesto que debe haber un límite biológico, pero ese límite todavía no lo conocemos. Y ya que hablamos de pubertad, pues hay que definirla en términos de esta plática. Y cuando decimos pubertad, nos referimos a los cambios físicos y hormonales que llevan al ser humano a la madurez sexual y al final del crecimiento. Y a eso le llamamos pubertad. Y esta termina cuando hay ciclos ovulatorios regulares en la mujer y espermatogénesis viable en el hombre. O sea, cantidad y calidad de espermatozoides son suficientes para fecundar al hombre. La pubertad tiene 3 características en términos generales. Presenta un crecimiento acelerado, hay cambios en la composición corporal y aparecen los caracteres sexuales secundarios. Estas son las 3 características fundamentales de la pubertad. La pubertad en este momento se puede iniciar de los 8 a los 13 años en las mujeres o de los 9 a los 14 años en los varones. Si se inicia antes en las mujeres se llama pubertad precoz y si a los 14 años no encontramos datos de pubertad en la mujer, estamos ante una pubertad retardada. Y en el varón, antes de los 9 años, estamos ante una pubertad precoz y si a los 15 años el varón no presenta cambios puberales, estamos ante una pubertad retardada. Es importante saber que en ambos casos, pubertad precoz y pubertad retardada, tenemos que hacer un estudio clínico para descartar alguna patología. ¿Cómo se inicia la pubertad? Pues de 6 meses a 12 meses antes de cualquier cambio hormonal y físico, la corteza suprarrenal comienza a producir andrógenos, tanto en hombres como en mujeres, que comienzan a modificar el ambiente bioquímico de nuestro cuerpo, preparándole para el inicio de la pubertad. Específicamente, ya desde el punto de vista hormonal, existen varios neurotransmisores, tanto centrales como periféricos, que estimulan al hipotálamo para la producción de la neurona liberadora de gonadotrophinas. Estos factores centrales como periféricos van a detectar estos cambios bioquímicos inducidos por los andrógenos, tanto en hombres como en mujeres, y es cuando se inicia la cadena hormonal para la presentación de la pubertad. Entonces la hipófisis comienza a producir hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante que estimula las gónadas para la producción de testosterona y estradiol, que son los que originan los cambios puberales. ¿Qué factores desencadenan la pubertad? Pues hay varios. Por ejemplo, esta situación de los andrógenos que le comentaba hace que se incremente el peso magro, que se incremente la grasa corporal en nuestro cuerpo, de tal manera que en las etapas prepuberales se acumula grasa tanto en hombres como en mujeres, porque la grasa es fundamental para la síntesis de hormonas sexuales. Y entonces este acúmulo de grasa es uno de los factores desencadenantes de la pubertad. Se acelera la síntesis de proteínas y el depósito óseo, inducido por los andrógenos, y también depende de la maduración neuroendocrina, o sea, que esté presente el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, y que funcionen para que se presente la pubertad. Depende de factores étnicos, los latinos iniciamos una pubertad más temprana que los sajones, por ejemplo, de factores familiares, familias completas que tienen una pubertad muy adelantada o muy retrasada, y de factores geográficos. En las costas se menstrua más tempranamente que en las ciudades altas, por ejemplo. Entonces,
de la suma de estos factores es que en una persona en particular se va a presentar la pubertad. ¿Cómo podemos medir nosotros los médicos clínicamente la pubertad? Pues una de las maneras es a través de la somatometría. La pubertad dura de 3 a 5 años, en promedio 4 años. Y se presenta con varios cambios, entre ellos cambios somáticos. Lo primero que crece durante la pubertad son las manos y los pies, tanto en hombres como en mujeres. Para el segundo año de la pubertad, lo que se incrementa desde el punto de vista somático es el segmento inferior en ambos sexos. Posteriormente se incrementa el segmento superior y finalmente lo que se modifica es el macizo facial. Y esto se presenta en ambos sexos, o sea que si nosotros de alguna manera en nuestro consultorio empezamos a medir segmento superior, segmento inferior, brazada, pues nos vamos a dar cuenta de cómo va evolucionando esta pubertad. Pero también a través del interrogatorio podemos darnos cuenta de la cronología de la pubertad. Y entonces, en términos generales, esta cronología tiene que ver en las mujeres con que el primer dato de pubertad es la telarca o aumento de volumen mamario. Posteriormente la pubarca, después de la pubarca el incremento máximo de talla, o sea, el estirón que dan las mujeres lo dan antes de la menarca o primera menstruación, y los primeros años de estas menstruaciones son ciclos anovulatorios e irregulares. Esta hasta el segundo año de esta menarca, cuando son ovulatorios y irregulares. Esta es la cronología esperada, pero puede haber variaciones. Puede ser que alguna mujer inicie primero con pubarca, después telarca, o que inicie primero con un incremento máximo de talla y posteriormente se presenten los otros eventos. Esto es, en términos generales, la cronología de la pubertad en la mujer. Y en el hombre, pues lo primero que se presenta es el aumento del volumen testicular, con lo cual es notable por el enrojecimiento del escroto. Entonces, el escroto tenía la misma pigmentación que el muslo, que todo el cuerpo, pero cuando inicia la pubertad se enrojece el escroto y crece el testículo. Después inicia pubarco o vello púbico, se presenta cambios de la voz, las poluciones nocturnas, el incremento máximo de talla y de peso. Posteriormente al estirón se incrementa la masa muscular y finalmente se presenta lo que conocemos como la espermatogénesis viable. Al igual que en la mujer, esto puede tener variaciones individuales, pero en términos generales, esta es la cronología de la pubertad. Y otra manera de valorarlos es a través de los estadios de Tanner. Tanner es un autor inglés que empezó a describir los caracteres sexuales secundarios y los dividió en diferentes estadios. Estadio 1 es el estado prepúber y el estadio 5 es la etapa adulta. Y esto equivale a Tanner 1 en la mujer. No hay crecimiento mamario, ni pigmentación de pezón ni de la areola, ni tampoco pigmentación de labios mayores, ni vello púbico. Y esto es estadio 1 de Tanner en el varón. No hay pigmentación, el color del escroto es el mismo que el muslo, no hay pliegues escrotales, ni crecimiento del pene ni del testículo. Estadio 1 de Tanner. Estadio 2 de Tanner en la mujer. Se inicia el aumento de volumen mamario a través del botón mamario, o sea, el tejido que está alrededor del pezón y de la areola con el ofrecimiento de los mismos, y este crecimiento es más notable en una vista lateral. Estadio 2 de Tanner en el varón. Vemos que hay aumento de volumen testicular con el enrojecimiento del escroto y un incipiente vello púbico, y vean ustedes cómo la grasa corporal ya está depositada desde antes del inicio de estos cambios con el fin de facilitar los cambios puberales. Estadio 3 de Tanner en la mujer. El crecimiento mamario no solamente se limita al pezón y de la areola y al botón mamario, sino ya abarca toda la glándula mamaria
Hay 3 círculos en una vista lateral, el pezón, la areola, la glándula mamaria en sí, y este es estadio 3 de Tanner a nivel de vello púbico en la mujer. Entonces, hay mayor cantidad de vello púbico, se inicia la pigmentación de los labios mayores. Es en el estadio 3 de Tanner donde se presenta mayor incremento de talla en la mujer, y es al final del estadio 3 de Tanner, en principios del 4, cuando se presenta la menarca. Estadio 3 de Tanner en el varón, ya hay pigmentación del escroto y del pene, crecimiento del pene, vello púbico, profundización de los pliegues escrotales. Estadio 4 de Tanner en la mujer. El crecimiento mamario es más notable, ya hay pigmentación del pezón y de la areola, se forma lo que se llama el pliegue submamario, y el vello púbico en la mujer ya forma un triángulo invertido. Y vean cómo el depósito de grasa le va dando la forma característica a la mujer. Estadio 4 de Tanner en el varón, abundante vello púbico, mayor crecimiento del pene y del escroto, mayor masa muscular, y esta foto presenta otra característica, que es la ginecomastia puberal, o sea, el crecimiento de los senos en el varón, lo cual solamente se presenta en el 16% de los varones. Es una ginecomastia que llamamos puberal, no es patológica, y que requiere únicamente de observación. Cuando termina el proceso de la pubertad, esto tiende a remitir y tener un volumen normal. Estadio 5 de Tanner en la mujer ya son genitales de adulta, y estadio 5 de Tanner en el varón, que ya son genitales de adulto. También otra manera de valorar la pubertad es a través de las variaciones de la hormona luteinizante, que se pueden correlacionar con los cambios físicos. Entonces, en el estado prepuberal no va a haber variaciones en la hormona luteinizante, ni en el sueño, ni en la vigilia. Vamos a tener un estadio de Tanner 1. En la pubertad muy temprana también no hay cambios físicos, es un estadio de Tanner 1, pero comienzan durante el sueño los pulsos ocasionales de hormona luteinizante. Y ahí ya se inició la pubertad, antes de los cambios físicos. La pubertad muy temprana se refiere a que estos ciclos en el sueño de hormona luteinizante ya se vuelven regulares, ocasionales durante la vigilia, y ya se inician los cambios físicos. En la pubertad media, estos pulsos hormonales de hormona luteinizante ya son tanto pulsátiles en el sueño como en la vigilia, y se corresponde con el estadio 3 de Tanner. En la pubertad avanzada es donde estos pulsos alcanzan su mayor nivel en cantidad, y esto se corresponde con el estadio 4 de Tanner, y finalmente en la etapa adulta desaparecen los pulsos y se establece los mecanismos de control de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, que corresponde al estadio 5 de Tanner. ¿Cuáles son las utilidades de estos estadios? Pues saber el tipo de pubertad en el que estamos, inferir los cambios hormonales que va presentando nuestro paciente a través de la somatometría, a través de la cronología de los datos de la pubertad, a través de los estadios de Tanner. Podemos hacer también pronóstico de talla final durante esta etapa de crecimiento. Podemos detectar algunos trastornos puberales, como telarca prematura, como pubarca precoz, como pubertad precoz, entre otras situaciones como la ginecomastia puberal. Podemos clasificar las infecciones genitales de manera distinta, porque la cantidad de gérmenes que ocasionan infección a nivel de los genitales en la mujer, por ejemplo, es diferente si estamos en un estadio prepuberal que si estamos en un estadio puberal, porque hay bacterias, por ejemplo, estrógeno dependientes. Y por supuesto, pues podemos evitar iatrogenia por intervenciones inadecuadas con algunas características de la pubertad. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que existe un sobrepeso prepuberal que es fisiológico,
y ya contamos que prepara el ambiente bioquímico para el inicio de la pubertad, que se incrementa la síntesis de proteínas y que esto se va a notar por un incremento de potasio creatinina en los estudios paraclínicos a niveles altos normales, al igual que se incrementa la fosfatasa alcalina por incremento del depósito de calcio y que se incrementan los requerimientos de hierro, vitamina C, zinc y calcio. Entonces, con esta situación podemos decir que existe una edad biológica, que es la sumatoria de la edad por talla, la edad por peso, de la edad cronológica, la edad dental de los estadios de Tanner y en casos especiales de la edad ósea y de la edad mental. No es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, varón de 14 años con estadio 1 de Tanner, a que les diga varón de 14 años con estadio 5 de Tanner. Ustedes se lo imaginan de una manera completamente diferente. De ahí que es importante que aprendamos que hay variabilidad en el desarrollo de los y las adolescentes y que tenemos que tener parámetros para valorar cómo va progresando esta pubertad. También es importante correlacionar la madurez de la pubertad con el incremento de calorías. Aquí están muy altas, pero todo depende de la actividad física y del estadio de Tanner en que se encuentren nuestros pacientes para calcular una dieta adecuada. Y por supuesto, si este amigo aparte o amiga, aparte de tener actividad física cotidiana, hace deporte de alto rendimiento, entonces sus condiciones biológicas y nutricionales cambian de manera dramática. Otra manera en que nos sirven estos parámetros es para valorar, por ejemplo, los trastornos menstruales. A base de una buena historia clínica, podemos ver la historia familiar de la menstruación de las mujeres de la familia, el estadio Tanner en que está, la edad ginecológica, que es el tiempo transcurrido a partir de la menarca, hacerle que lleve un calendario menstrual, ver cuál es la relación de peso-talla, si hay desnutrición, si hay sobrepeso, y ver si practica deporte y si este es de alto rendimiento. Y entonces esto nos dará una serie de datos para valorar si el ciclo menstrual de esa mujer se está comportando como se esperaría o si requiere de alguna intervención. Y la otra parte que únicamente la vamos a mencionar por obviedad del tiempo de esta exposición, que son las situaciones psicosociales. Y cuando ya hablamos de pubertad, de estos cambios físicos, pero la adolescencia es un concepto mucho mayor. Para la OMS es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años. Y recuerden que la pubertad dura de 3 a 5 años, no dura más. Entonces, para la OMS es un grupo etario. Y para fines de esta práctica, cuando hablamos de adolescencia, nos referimos a cambios físicos, o sea, lo que llamamos pubertad, pero también a cambios emocionales, familiares, socioculturales, que permiten alcanzar la madurez, siendo su producto final adultos autosuficientes, productivos y competentes. ¿Y a qué nos referimos con personas autosuficientes, productivos y competentes? Pues que sean autónomos, independientes, que ya tengan un trabajo o un rol social que desempeñar y que tengan la capacidad de desarrollar aptitudes y habilidades para insertarse en el entorno. Cuando se adquiere estas 3 características, estamos hablando de una persona adulta. Y los adolescentes, en términos psicosocial, van desde el desarrollo imperturbado, que es el 90% de los adolescentes. Puede ser que haya variaciones en el rendimiento escolar, a veces sacan buenas calificaciones, a veces no tanto, pero ahí más o menos la van haciendo. El grupo de pares, pues es un grupo que le ayuda a veces tiene algunos problemas, etcétera, pero es un adolescente que es controlable y que sigue ciertas pautas de control tanto escolar como de control familiar, y por lo tanto pasa por lo que llamamos desarrollo imperturbado. Pero también puede haber un 10% de adolescentes con turbulencia emocional. Y en estos extremos
es en donde puede desarrollarse el adolescente, y a eso le llamamos crisis de la adolescencia, que no necesariamente es un problema. El concepto de crisis es la situación de cambio, de adaptación a nuevas condiciones y de ajuste. Entonces es una crisis de la adolescencia en donde el niño va cambiando en su cuerpo, va cambiando en sus emociones, va cambiando en su sexualidad y tiene que ajustarse a nuevos requerimientos sociales, escolares y familiares. Y a eso le llamamos crisis de la adolescencia. Características de la crisis de la adolescencia, que se inicia con los cambios de la pubertad, que se acompaña de madurez neuroendocrina y neurológica, de inestabilidad emocional, de inestabilidad social, de falta de independencia familiar y de un futuro incierto. Y hay factores sociales que incrementan estas situaciones generales, como la inestabilidad social, mayor tecnología, menores opciones de trabajo, aumento de la tensión, dependencia familiar, violencia, redes sociales. Si esta crisis de la adolescencia se resuelve de manera satisfactoria, por llamarlo de alguna manera, estamos ante un desarrollo imperturbado, una turbulencia emocional y al final vamos a tener un adulto productivo. Pero si no se resuelve de la manera mejor, estamos ante una adolescencia patológica, el cual es sustrato para drogadicción, sociopatía, fracaso escolar, fracaso laboral, embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, violencia, suicidio, etc. Hay diferentes procesos de maduración durante la adolescencia. La pubertad únicamente abarca la física, pero hay también procesos de maduración cognitiva y psicosocial. De acuerdo a la OMS, la adolescencia se acompaña de 3 etapas: la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Hay características específicas de estas etapas que no voy a mencionar porque no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo. Y a mí en lo particular no me gusta ponerles edades porque no, en la práctica clínica eso no corresponde con edades. Yo puedo decirles que tengo adolescentes de 30 años porque ni son productivos, ni son autosuficientes, ni son autónomos. Y también puedo decirles que tengo adolescentes, hombres y mujeres de 15 años con características maduras. Y hay un concepto que se llama adolescente maduro, porque es el adolescente que toma las mejores decisiones en relación con su contexto y con su vida. De tal manera que ponerle edades no es la mejor manera. Y lógicamente esas etapas de desarrollo psicosocial tienen que ver con su imagen, con su identidad y con la independencia. Y vean ustedes cómo el desarrollo biopsicosocial y de la pubertad es diferente. En la primera etapa, en la etapa temprana de la adolescencia, son muy importantes los cambios biológicos, pero en la media van disminuyendo y en la tardía son mínimos. Y son más importantes en la adolescencia media los psicológicos y los sociales, y mucho más en la etapa tardía. Estos cambios son también más importantes. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista con un adolescente clínica? Pues determinar la causa por la cual acude, saber en qué estadio de la pubertad se encuentra, en qué etapa de la adolescencia está y cuáles son los factores familiares, sociales y culturales que le marcan. Es también importante señalar que hay diferencias en la entrevista con el adolescente en relación con si es niño o es una adolescente o si es un adulto. Y tenemos que adaptarnos a estos parámetros que aquí están señalados para darnos o para hacer una entrevista adecuada con el adolescente. Y podemos utilizar diferentes acrónimos para la entrevista con el adolescente. Esos son un ejemplo de algunos de ellos, de las 5 áreas, el acrónimo FACTORES y el acrónimo GETS, que es el que está contenido en la norma oficial mexicana 047 y que nos permite en un momento dado hacer una entrevista por áreas. Este acrónimo GETS nos permite detectar factores de riesgo,
factores protectores, conductas de riesgo, la vulnerabilidad. Y se refiere a detectar en estas 8 áreas algunos factores: hogar, educación, actividades de amigos, alimentación, drogas, sentimientos, suicidio, sexualidad, seguridad. Hay muchas preguntas que se pueden hacer en relación con este acrónimo GET, que están contenidas en la norma oficial mexicana. No hay tiempo para revisarlo, pero únicamente les voy a comentar aquellas cosas que se han ido adicionando a través del tiempo. Por ejemplo, en hogar y ambiente es importante, además de lo que está contenido en la norma, preguntar a quién acudiría en caso de algún problema, si hay violencia familiar en casa, si sabe que en el entorno familiar, principalmente durante la pandemia, hubo situaciones de abuso sexual en miembros de la familia. En la letra E de educación y empleo, mucha gente es objeto de burlas, por ejemplo, en este caso, acoso escolar, y él ha sido sometido a este tipo de situaciones. En relación con ejercicio y alimentación, si existen desórdenes, hacer un interrogatorio muy importante, incluir en estos trastornos la vigorexia y el uso de suplementos alimenticios. En actividades y amistades, si tienes el celular, cuánto tiempo hace uso de él, si tiene computadora en su dormitorio, si hay normas para el uso de internet en casa, cuáles son las redes que usa y si acepta retos o no a través de las redes o de manera directa. En la letra D, que tiene que ver con drogas, cigarros y alcohol, si tiene relaciones coitales bajo el efecto del alcohol, por ejemplo, es una buena pregunta, porque el uso del alcohol y relaciones coitales incrementa el riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. En términos de sexualidad, si ha tenido prácticas sexuales con algún chico, chica o ambos, es importante ya incluir estas preguntas de manera ya rutinaria. Si utiliza métodos anticonceptivos o si también utiliza profilaxis, preexposición o postexposición. Si ha tenido alguna historia de abuso sexual o físico, y qué situaciones se presentan en relación con su propia sexualidad. Siempre para la entrevista con el adolescente se debe de tomar en cuenta 3 conceptos que son fundamentales: la autonomía progresiva, que se refiere a que el adolescente siempre puede tomar decisiones, siempre hay que tomarlo en cuenta para situaciones de salud, para situaciones sociales, porque no hay que considerar que todos los adolescentes son inmaduros, mal informados, no. Ellos deben de empezar a tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su vida. También deben de recordar que existe el concepto de adolescente maduro o emancipado, que pues no hay que esperar a que el cerebro del adolescente madure a los 25 años. Hay adolescentes que mucho tiempo antes ya toman las mejores decisiones en relación con su vida y su cuerpo, y que esto tiene que ver con el contexto, con el nivel de educación, con la educación sexual, con la educación integral de la sexualidad desde etapas tempranas de desarrollo, por ejemplo, y que también es importante que cuando hay un dilema en la toma de decisiones para algún tratamiento o intervención médica, es importante que se tome en cuenta siempre el interés superior de la niñez y de la adolescencia. ¿Cuáles son los desafíos? Pues hay uno muy importante, que del 100% de las acciones dirigidas al grupo adolescente, que el 90% de ellas sean preventivas, de promoción de la salud, y que únicamente el 10% sean curativas o de atención. Y de esta manera vamos a favorecer a adolescentes saludables. Y otro desafío importante, y esto tiene que ver con los médicos generales y con los pediatras, es que la UNICEF y la OMS han promovido desde hace algunos años los 1000 días, que tiene que ver con el último trimestre del embarazo, con el embarazo y con los 2 primeros años de la vida, como etapas claves para favorecer una niñez sana. Nosotros pensamos que no son suficientes 1000 días,
sino deben ser 1000 semanas. O sea, hasta que el adolescente alcance esta edad, 12 años. De tal manera que hacia los 12 años el individuo tiene talla normal, un aprendizaje no desfasado, no existe anemia ni desnutrición, seguramente estaremos ante un adulto saludable. Muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo por si tienen alguna inquietud que quisieran comunicarme. Y estos son las redes sociales de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, donde pueden comunicarse y consultar algunos materiales que tenemos en Internet. Pues en espera de sus comentarios y sus preguntas, muchas gracias por la invitación. Listo, ya cerré la